El sincretismo cultural de la Navidad en México surgió tras la conquista de Tenochtitlan en 1521, cuando los misioneros españoles introdujeron las celebraciones navideñas adaptándolas a las tradiciones indígenas. Esta fusión generó una expresión única de la festividad, combinando elementos religiosos y simbólicos de ambas culturas. Elementos indígenas. Número 1. Rituales agrícolas y de renovación. Festividades dedicadas al ciclo agrícola como las de Huitzilopochtli se adaptaban a la adoración cristiana. Número 2. Uso de plantas sagradas. Flor de Nochebuena, planta sagrada prehispánica incorporada como símbolo navideño. Número 3. Participación comunitaria. Las celebraciones colectivas indígenas influyeron en las procesiones de las posadas. Número 4. Copal e incienso. Resina usada en rituales indígenas adoptada como incienso cristiano. Elementos españoles. Número 1. La celebración de la Natividad. Celebración del nacimiento de Cristo con representaciones como los pesebres. Número 2. Las posadas. Procesiones que recrean la búsqueda de posada de María y José. Número 3. Villancicos. Canciones religiosas para enseñar la fe cristiana. Número 4. La piñata. Figura catequética que representa los pecados capitales. Número 5. Banquetes navideños. Platillos europeos fusionados con ingredientes locales como el ponche y los tamales. Esta fusión dio origen a una Navidad única en México, que refleja la convivencia de tradiciones indígenas y europeas. La Virgen de Guadalupe. Después de la conquista, los españoles introdujeron el cristianismo en América y los misioneros comenzaron a evangelizar a los indígenas. Sin embargo, los indígenas ya tenían sus propias creencias y prácticas religiosas, muchas de ellas relacionadas con la naturaleza y figuras sagradas como la diosa Tonantzin, la Madre Tierra, quien era venerada en el Cerro del Tepeyac. Elementos indígenas. La ubicación en el Tepeyac. El santuario de la Virgen de Guadalupe fue construido en el Cerro del Tepeyac, donde antes se encontraba un templo dedicado a Tonantzin, la diosa mexica de la tierra y la fertilidad. Esto facilitó que los indígenas relacionaran la figura de la Virgen con sus antiguas creencias. 2. El simbolismo en la imagen. La Virgen de Guadalupe, en su iconografía, presenta elementos que resonaban con los indígenas, como su piel morena, su postura y el sol detrás de ella, que recordaban la cultura indígena a la naturaleza y el cosmos. Elementos españoles. La figura de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe es una invocación de la Virgen María, una figura fundamental en el cristianismo que fue introducida por los misioneros españoles. 2. La iconografía católica. Aunque la Virgen tiene características que los indígenas comprendían, esta representaba una pose y vestimenta típicamente cristianas, como el manto azul y la corona de estrellas. Resultado del sincretismo. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo religioso, que facilitó la aceptación del cristianismo entre los indígenas. Este sincretismo permitió la coexistencia de ambas culturas y consolidó la identidad religiosa y cultural de los mexicanos. La Virgen de Guadalupe llegó a representar la unión indígena y española, sirviendo como símbolo de identidad nacional durante la época virreinal y posteriormente en la lucha por la independencia de México. El atole. El atole es una bebida caliente y espesa tradicional que tiene orígenes prehispánicos y españoles. El atole actualmente está preparado a base de harina de maíz, agua y a veces leche. Elemento indígena, el maíz. El maíz era considerado como un regalo de los dioses y este era usado para ciertos rituales prehispánicos. Miel, cacao y chile. La miel era usada para endulzar el atole y el cacao o el chile eran usados para darle aroma al atole. Elemento español, azúcar, leche, canela y clavo. Después de la llegada de los españoles en el siglo XVI, por influencia europea en los españoles, se agregó el azúcar, la leche, la canela y el clavo al atole para añadirle sabor y olor. Significado. Antes, el atole era consumido como una bebida ceremonial durante actividades religiosas o agrícolas, que representaban la conexión con la tierra por medio de los dioses del maíz, pero tras la llegada de los españoles, el significado cambió, y tras el paso de los años, llegó a ser un símbolo de identidad vinculado con la tradición y el reflejo de una mezcla entre dos culturas diferentes, llegando a ser una de las bebidas más reconocidas de México. El mole es otro de los platillos más representativos utilizados en la festividad del Día de Muertos, con una historia que se remonta a la época prehispánica. La versión del mole que conocemos hoy es producto de la fusión cultural tras la llegada de los españoles a México. Elementos indígenas. Chiles.
Se utilizaban una gran variedad de chiles secos como el guajillo, pasilla y ancho, que siguen siendo base de la receta. Semillas y especias. Los indígenas utilizaban semillas de calabaza, ajonjolí y otras especies locales para espesar las salsas. También se añadían hierbas como el epazote para darle un sabor más complejo y aromático. Cacao. El cacao era una planta sagrada en las culturas mesoamericanas. Se utilizaba para dar un sabor amargo y complejo en las salsas, algo que se conserva en algunas recetas tradicionales de mole. Elementos españoles. Especias exóticas, como la canela, el clavo y la pimienta negra, que se incorporaron al mole para enriquecer su sabor. Frutos secos y azúcar se sumaron al mole para darle una textura más suave y sabor ligeramente dulce. Carne. La carne de guajolote, típica de la época prehispánica, fue sustituida por pollo o cerdo, lo que cambió la base proteica del platillo. Resultado del sincretismo. Hoy en día, el mole es un símbolo de la fusión cultural de México. Existen muchas variedades regionales como el mole poblano, oaxaqueño y negro, que reflejan la diversidad cultural del país y las tradiciones culinarias. Otro de los platillos a mencionar será el pozole, que a través de la llegada de los españoles ha cambiado y modificado sus ingredientes y simbolismo cultural. Base de maíz mixalizado. El uso del maíz como ingrediente principal se mantuvo, respetando su importancia cultural y culinaria. La técnica de nixtamalización, cocción con cal para mejorar la calidad nutritiva, continuó como parte esencial de la preparación. Otra cosa a mencionar es el uso de chiles y hierbas, como puede ser el chile, el epazote y hierbas locales. Se conservaron, aunque algunas en algunos casos se cambiaron con especias europeas. A su vez podemos mencionar su método de cocción, como puede ser cazuelas de barro y uso de técnicas de cocción lenta como fogones, que permanecieron como técnicas heredadas por pueblos originarios. Uno de los cambios más significativos que tuvo el pozole fue la carne de cerdo, ya que con la llegada de los españoles introdujeron el cerdo a América, reemplazando la carne de animales como el pecarí, ajolote o la carne humana. Otro de los cambios que tuvo fue la incorporación de productos europeos, como puede ser la col, el repollo o el rábano, que se usaban como guarniciones en algunas regiones. El cambio más importante que tuvo el pozole fue su simbolismo, ya que perdió su conexión con los rituales religiosos prehispánicos, ya que con la llegada de los españoles impusieron el catolicismo y erradicaron las prácticas consideradas paganas. El platillo se restringió como una comida festiva, sin connotaciones religiosas.